Buenos días. Esto de que tengo que hacer todo sola en el asunto del picarle es muy interesante. Mijito, vamos a entrar directo al grano. Tienes un tema interesante, creo yo. Que acabamos de sacar antes de empezar el podcast. O sea, no Ajá. nos dio tiempo de ni investigar nada porque Ya veníamos investigando. el martes no vine Ajá. porque no circulaba. Ajá. El lunes. El lunes, es cierto. Ajá. El lunes no vine porque no circulaba. Pero tengo una clase en la que me aburro mucho porque la maestra ¿No te motiva? no me motiva. Entonces aprovecho esa clase y leer el libro que compré, que es La sabiduría de los psicópatas, que es A ver, ahí se ve muy bien. ¿Sí se ve? Sí, se ve muy bien. Que, o sea, lo que dice es que no todos los psicópatas son Ted Bundy, el John Wayne Gacy, el Hannibal Lecter, ¿sabes? Sí, Que los psicópatas puedes aprender mucho de ellos. sí. Que puedes hasta tú ser un psicópata, pero regulado, o sea, funcional. Sí, funcional. Que daba muchos ejemplos que estaban muy buenos, que era de tipo el Neil Armstrong, Sí, que pues el que fue aterrizó en la luna. sí, Que yo no me sé esta historia, pero que cuando estaban aterrizando en la luna, no estaban encontrando ningún lugar para aterrizar. sí. Entonces no sé cómo se llama el que iba al lado de él, el copiloto, que empezó a gritar de que nos vamos a quedar sin gasolina, no sé qué. Empezó de que a estresarse, entonces el Neil Armstrong le dijo, a ver, cálmate y veme contando cuánto tiempo nos queda de gasolina. Entonces, pues, o sea, es 80 segundos, 70 segundos, 60 Sí. segundos. Entonces, ya llevan, ¿sabes? 20 segundos. Entonces el Neil Armstrong como que se puso todo seguro Sí, y aterrizó. Y lo que se enteraron después es que el pulso sí. no le cambió nada, que hasta bajó. ¿En serio? O sea, que no se le subió la presión, no se le nada, estuvo tal? todo calmado. No sabía eso, mijo. Que eso es una de las cosas que les pasa a los psicópatas. Ajá. Que es, cuando están enfrente de miedo, que pues no sienten miedo. Como que no, esa parte del cerebro no está tan, no sé cómo decirlo. Sensibilizada, ¿no? Sensibilizada como debería de estar. Entonces, por eso tipo el Ted Bundy y el John Wayne Gacy, como que sus señales de notar las expresiones de la gente, o sea, tristeza Ajá. y así, Sí. no están tan bien desarrolladas en el sentido de sentir empatía. Ajá. Entonces no sienten empatía en general. Sí. Que eso ya viene desde Desde su composición Ajá. cerebral. O sea, eso ya viene incluido. O sea, Ya viene no te incluido. vuelves psicópata. Ajá. Naces así. Pero ya puedes decidir tú si usarlo para el bien o para el mal. Ah. Tipo, los neurocirujanos, Sí. esos también que el más famoso que también aquí es en el libro, que o sea, entrevistó a uno de los mejores neurocirujanos Del mundo. de la Inglaterra Ah, sí. y que le empezó a preguntar de que, oye, pues ¿y cómo le haces? Me dice, pues no, yo cuando me meto ¿qué es el quirófano? Ajá, el quirófano, sí. Al quirófano cambio, o sea, ya no soy yo. O sea, las emociones no puedes entrar con emociones Sí, a un quirófano. al quirófano, porque no te puede costar la vida de la otra persona. Sí. Te tienes que volver un asesino Sí. sin remordimiento, o sea, sin Sí. empatía. Sin compasión, sin empatía. Nada. Tienes que ser stone cold Sí. y se acabó. Oye, y es que fíjate que yo soy, ya ves que yo soy muy fan de todo lo que tiene que ver con el horror, ¿no? En general. Especialmente en el horror emocional, que es esa como cosa que a mí me gusta y acerca de la cual escribo mucho, ¿no? Claro, en ficción, porque escribo cuentos y eso. Pero a mí siempre me ha parecido muy interesante la cabeza de las personas que no tienen facultades de sentir, ¿no? O de ser sensibles. Me parece muy interesante cómo perciben la realidad, desde qué ángulo ven lo que ven, cómo se relacionan con otras personas, qué decisiones toman, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención que casi todos los personajes que son, y no es porque hay que alabarlos, ¿no? Pero que son más interesantes de estudiar, son estas mentes que son mentes muy privilegiadas, no porque sepan más que el promedio, sino porque están absolutamente desconectados de la sensibilidad. Y no me imagino, porque no sabría cómo
sería estar en la vida sin sentir por el otro absolutamente nada, ¿no? O sea, como objetificarlos, que los ves como un medio para conseguir cualquier actividad que tú andes buscando. Y en alguna de todas las lecturas que he hecho acerca de psicopatía o sociopatía o narcisismo perverso, siempre me llama la atención cómo hay una especie de ciencia del mal, o sea, cómo acaban escogiendo que sus habilidades, estas que son extraordinarias, las usan, no en su mayoría, pero los que las usan para procesos de autodestrucción y destrucción de otras personas, son tan despiadadas, ¿no? Y si eso despiadado lo usara uno para construir, ¿no? O para, como dices tú, entrar a un quirófano con un desapego total del futuro de la persona que está en la plancha, como que podrías, yo siento que a lo mejor tomar mejores decisiones o funcionar tú mejor en la salvaguarda de esa persona, ¿no? Es que esa es la dualidad de los psicópatas. Entonces el neurocirujano es buena persona, pero cuando entra el quirófano se convierte en otro. Y Ted Bundy También. es un ojete Sí, en general, sí, pero cuando tiene que hacerlo bien lo hace extraordinario. O sea, es carismático y es Sí. chistoso y no te puede caer mal. Que eso es lo que nos atrae porque al final del día son la gente más interesante. sí, claro. O sea, aunque no sepas que es un psicópata, Sí, es muy interesante como persona. sí. Que eso es lo que es el acto que los que lleva te hace sentirte atraído por ellos. pues, a la mayoría de la gente. Y pues, o sea, yo nada más me da risa porque el libro no está diciendo que son buenos, Sí, pero está diciendo que esa gente, que igual que nosotros, sí, pues podrían haber usado eso para el bien. claro. Pero lo que ya vimos, o lo que han hecho con muchos psicópatas, Sí, o sea, el John Wayne Gacy o sea, agarraron su cerebro sí, para ver qué tenía mal. ajá, Pero como lo vieron y no encontraron nada raro. sí, Pero también ya dicen que, bueno, un cerebro muerto no es lo mismo que uno sí, vivo. claro. Pero dicen que es porque es que no me acuerdo porque lo vi en biología el Sí. semestre pasado, ya no me acuerdo bien. Pero alguna parte de tu cerebro ¿En el lóbulo frontal? En el lóbulo frontal, que es donde están todas las emociones. Sí, donde está el juicio, sí, ajá. Es más chiquito. Sí. O sea, donde sientes la empatía Es de menor tamaño. es de menor tamaño. Entonces, como que no se registran bien las emociones o nada más no quieren registrarse. Sí, claro. Entonces, si no nos metemos a lo médico, Sí, creo que tampoco estamos muy calificados para estar Sí, hablando exacto. de anatomía. sí, En general los psicópatas somos todos. sí, Sí, para lo que eres bueno y lo que te gusta hacer. Nada más que tú y yo aprovechamos nuestros rasgos nuestros psicopáticos. psicopáticos para ayudar a la gente. Sí, Nada más que si no lo usas, lo puedes usar de la forma que tú quieras. sí. Y eso es lo que lleva a esta gente a ser psicópatas. Porque luego no Asesinos saben. seriales ajá. Que luego, pues, como que nada más nunca no entienden por qué lo hacen. O sea, pues les da placer, pues sí. A muchos les da placer matar Sí. gente y ver cómo la gente. Sufría y cosas así, ¿no? Pero pues les daba placer porque siento que veían a la gente sufrir sí, y como ellos nunca han sentido algo. pues como es la única forma en la que puedes. Es como cuando vas al cine. Sí, claro. Puedes ver la vida que quisieras tener en el cine Sí. porque pues, tú no la tienes. Sí, porque digamos. sí. O sea, esta como posibilidad de experimentar la vida de alguien más, que mucho la literatura por eso no se ha muerto, ¿no? Porque tú a través de la lectura de un libro, tú tienes la posibilidad de existir en un desdoblamiento, supongamos, ¿no? O en una forma distinta de una realidad que tú no conoces y que está planteada para ti en la pantalla o en la literatura, ¿no? En la lectura de un libro. Y te permites visitar a lo mejor esas experiencias o esos parajes o esos actos que tú nunca cometerías, pero los vives a través de otra persona, ¿no? Ahora, yo estoy pensando que, o sea, el estigma de este registro, ¿no? De acción, o sea, de estas personas que se comportan de esta manera,
y que tienen este encanto evidente, ¿no? Que hacen que la gente se sienta atraído por ellos y que los lleva a creer que estas personas son personas que se parecen a lo que ellos mismos dicen que son, ¿no? Pero no creo que seamos, las gentes que hemos tratado con ellos, no somos tan ignorantes de que algo tiene, de que hay una cosa que no está como bien colocada o bien acomodada, sino que coincido con el autor de ese libro que estás leyendo, que dice que hay una sabiduría ahí y que es muy interesante la sabiduría y que esa manera de aproximarse a la realidad es tan distinta a la tuya, pero distinta no porque tú no puedas ver lo que ellos ven, es porque no puedes sentir lo que ellos ven. Y no te puedes desconectar de una realidad tan flagrantemente que tu forma de existir en el mundo sea una de desinterés total ante lo que le está pasando al otro. En una de las lecturas ponían ejemplos de, por ejemplo, CEOs o CFOs de grandes compañías que tenían que correr a un chingo de gente y que lo podían hacer con una destreza y una ligereza y podían dormir perfectamente bien en la noche después de haberle quitado el sustento a familias enteras o arruinado el proyecto de vida de cualquier persona o haber hecho sentir mal a alguien, ¿no? Y decía que esos se llamaban psicópatas funcionales, que son socialmente adaptados, que pueden operar en el mundo de una manera tradicional, que no están o no son proclives a quitarle la vida a nadie, pero que sí pueden tomar decisiones de este tamaño sin sentir absolutamente un sobresalto, ¿no? De ningún tipo. Y me llamaba mucho la atención porque decía que en las descripciones de puesto, mucho de lo que tú decides que tiene que venir en la descripción para que tú contrates a las personas que tienen este tipo de cualidades son cualidades que son psicopáticas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante cómo asociamos eso con el mal, ¿no? Porque siempre que piensas en un psicópata, piensas en un asesino serial, ¿no? Piensas en Charles Manson y piensas en cosas así, Ted Bundy así, que aparte se han hecho famosos porque la tele los ha promovido, pero ha habido en la historia de la humanidad muchos seres humanos que tienen estos rasgos de personalidad. Pues si no fuera por los psicópatas no estaríamos aquí. Ajá, esa es otra cosa interesante. Que desde los tiempos de, o sea... Cuenta eso que me contaste de cuando sales a cazar. Eso sí. En esa época, ¿no? Que salías por un mamut, por ejemplo. Cuando todavía no había comida en el súper. Ajá. Pues tenías que ir tú a cazar a un animal. Y tú tenías que ir, o sea, como tú no te ibas como el animal no se iba a cansar de correr y tú sí. Sí. Aunque en ese entonces, pues los tenían mejor condición. Tenían la condición de un animal, o sea, de la que tiene un perro ahorita. Que pueden correr y correr, pues, pero con el tiempo ya no, ¿verdad? Sí. Pero entonces, hace no sé cuántos años, sí. Pues tenían que adivinar cuál era el siguiente movimiento de la presa. Porque si no, no iban a tener de comer. Entonces, la falta de empatía no se veía ahí porque pues no había. Claro, era normal. Pues no había otra opción. Ahora, prefieres dejar al animal vivir y tú te quedas sin comer un día. Sí. O comes. Ajá. Y pues no era como que había mucha comida para... Sí, no había otra oportunidad de andar cazando otro animal. Ajá. Entonces, pues era sí o sí. Pero también era porque desde pues siempre es el más fuerte, ¿sabes? Es como el dueño de la tribu, ¿no? Sí. Entonces, pues el que más cazaba era el que más bueno era y pues el que todas las mujeres querían estar con ese güey. Sí. Y eso era cuando todavía no había lenguaje. Sí, Hablaban en sonidos. Sí. Entonces, pues así son los psicópatas. Claro, esa falta de empatía. Como que se conservó esa falta de empatía es lo que los hacía tan buenos. O sea, ¿tú crees que, o el autor del libro, no sé, pero que todos tenemos
rasgos psicopáticos porque está como atado al instinto de supervivencia, de alguna manera. Y nomás que hay gente que nos hemos desarrollado empatía en el trayecto de volvernos mujeres y hombres modernos, pues no somos los cazadores de mamuts, pero en ese camino nos desarrollamos algún sentido de empatía para pertenecer a una comunidad, para poder formar una familia. Pero ¿cómo, pon tú que te construyes empatía, pero tú crees que deshacerte del todo de tus rasgos psicopáticos nos ha afectado de alguna manera en que nos hemos vuelto a lo mejor menos decididos, más inútiles, más confiados, mucho más complacientes, menos articulados para decir que no a lo que no es conveniente? O sea, ¿cómo nos ha afectado perder esas posibilidades que antes nos daban de comer y ahora en esta enorme comodidad y en esta aparente, digo yo, ¿no?, forma de empatía o forzada tal vez, porque a lo mejor no es real, quién sabe, ¿no? Voy a investigar bien qué datos hay de eso. Pero yo siento que mucha es forzada y por eso no es real, no es compasión. Se queda como en el espectro ese de la complacencia. O sea, ¿qué hemos perdido como especie? Porque nos hemos obligado a sobresensibilizarnos. Perdimos no sé si existe la la esencia. palabra, ¿no? Lo que perdimos la esencia de supervivencia. Uh-huh. Y que la supervivencia, pues, era pues, esencial, el rasgo ¿no? psicopático principal. Claro. Pero pues nunca fue algo malo. Sí. A menos de que no lo supieras controlar, que es como el sol. Sí. Es lo que dice en el libro. Sí. Si tú puedes ser psicópata. Sí. Pero si te sales al sol, sí, sin bloqueador y sin nada y duras 6 horas, pues ya tu quemas. propio fin va a ser cáncer, ¿sabes? Como cáncer. Sí. Porque eso es lo que, ser psicópata, pues es un cáncer. Claro. Porque te saliste al sol mucho tiempo. Sí. Pero si sales con bloqueador en un tiempo regulado y así, pues es hasta saludable. Ajá. Eso es normal. O sea, entonces, vamos a pensar en este libro que encontraste. El propósito sería tomar nuestras cualidades psicopáticas y aprovecharlas a lo que te hace bueno a ti. Claro, o sea, y usarlas para que tengas, para que te fortalezcan, por decirlo de alguna manera, te fortalezcan en áreas para las que fue creada la característica de personalidad. Por eso se nos dio. Uh-huh. Porque si no había supervivencia. No es como que un día alguien desarrolló ser psicópata. Sí, claro. O sea, no es como que nadie alguien desarrolló dijo, ser ansioso, depresivo. Ajá. Pues esas cosas no se inventan. Sí. Nomás ya están por alguna causa. Sí, claro. Entonces los psicópatas, que es lo que a mí me gusta mucho del libro, es que no está diciendo que Ted Bundy sea una buena un persona. Santo, Ajá. pero está diciendo eso es lo que pasa cuando tu psicopatía sí, se desborda. Sí. O sea, ya es de más. Sí, es de más. Entonces tus desarrollos psicopáticos, que es lo que ya no tenemos, Ajá. por eso la gente ya no hace las decisiones, pues, en torno a él. Sí. Si no están esperando que la otra gente esté de acuerdo. Es que por eso te digo, o sea, tal vez el que en el mundo nos hayamos vuelto tan complacientes y eso nos está matando, esta complacencia que nos lleva a sentir con el tiempo rencor y resentimiento, y es una complacencia que no nos deja decir que no, y es una complacencia que nos hace querer pertenecer al grupo, pero que nos hace sacrificar nuestras propias formas para poder caber, y que nos ha vuelto voy a usar una palabra que a lo mejor no es demasiado fuerte, pero que nos ha vuelto gente diluida, o sea, seres humanos debilitados, es porque en detrimento de nosotros mismos hemos dejado de usar esas cualidades que nos hacían ver por nosotros primero y luego después ver por los demás, en el entendido de que si no te atiendes tú, no atiendes a nadie, y se llevaron a dos extremos. O se desapareció por completo la cualidad en ti, o se exacerbó a tal grado que matas gente. Por gusto, no porque estés en una guerra ni porque sea tu propia permanencia en el mundo y tienes que escoger yo o el otro,
sino por placer, por entretenimiento, por diversión, por locura, por lo que tú quieras. Es que el problema, que es lo que se llama, con lo que te iba a decir, es que ya ser psicópata Sí, ya es un término que está visto, pero terrible. sí, O sea, no lo asocias con nadie bueno. claro. Pero eso es lo que nos trajo aquí hoy. Sí, seguimos Ser un- vivos ser- gracias a eso. Somos unos psicópatas regulados. Sí. Qué buena idea esa. Un Entonces, psicópata regulado, sí. Pues eso nunca, o sea, tú te puedes ver un psicópata el día que quieras. Sí, Y eso puede pasar hoy, mañana o en algún momento. sí, Si es que tú no decides regularte sí, a un punto en el que pues puedas funcionar Sí. y puedas tú decidir, ¿sabes? Picar al botón de, ok, psicópata. ajá. Y me pongo a trabajar y lo hago todo perfecto y me enfoco y Sí, yo me exijo de más, ¿no? sí, Que eso es o sea, como que lo bueno de los psicópatas. Sí. O sea, lo de la psicopatía es, sí. ¿sabes? Tú tranquilo, o sea, mente fría. Ujú. No hay errores y ahorita vamos a ver qué pasa. Pero todo con calma. Sí, Entonces, por eso luego salen videos de gente que, ¿sabes? Que es lo que estaba viendo lo del ICE. sí, Que de repente, pues, ¿sabes? Están agarrando a un güey del ICE. sí, Y, ¿sabes? Como que la gente ya recurrió a agarrar el celular sí. en vez de ir a Intervenir. ayudar. Ajá. Entonces, el celular se volvió como ¿cómo te explico? Como esas esposas Sí, que te pones tú solito. sí, Entonces, si tienes 2 brazos y un cerebro Sí. y todo para poder ir a ayudar Ajá. y poder decirle, oye, espérate, Sí. en vez de, espérame, déjame. Saco mi teléfono y Ey, filmo. y se pone, no, pero pues es que es como, ¿cómo te lo explico? Es una pared con un hoyito. Ajá. Entonces, es como el movimiento más cobarde. Porque Sí. te estás poniendo atrás de una pared y le estás gritando, güey, por el hoyito de que... Déjalo. ¡Déjalo! Y lo tapa otra vez. ¡Ey! Ajá. ¿Sabes? Entonces, le voy a mandar, te estoy grabando. Sí, Y tú afuera, tú atrás de la pared. sí, Eso es lo que ya, la psicopatía sí. es lo que impide, Ajá. o sea, no tener ese comportamiento de ponerte atrás de la pared. Claro. O sea, tú me estás diciendo que si tuviéramos desarrollados algunos de los rasgos psicopáticos que son benéficos para nosotros, La gente sería intervendríamos- mucho mejor de lo que es. Claro, intervendríamos, diríamos, oye, no, espérate, porque con esa misma frialdad y ese ritmo desacelerado, Calmado. La vida es más feliz claro, es más feliz. porque puedes decidir más, Sí. más fácil Sí, y acorde a lo que tú decidas en ese momento. No por impulso, sí, que eso es lo que pasa ya con los psicópatas ya extremos. exacto. Ya no es porque yo dije, ok, voy a matar Sí, porque este güey me hizo tales. Bueno, me voy a matar porque ya, ¿sabes? Me aburrí y ahora quiero matar a Ajá. este. Pero Esa es también la lo de los desregulación, psicópatas es ¿no? la planeación, sí. pero así. Al detalle. Milimétrica. Sí, al detalle. Entonces el Ted Bundy se ponía un yeso y se llevaba unos libros a unas universidades. Sí, Se le caían y, ay, no sé qué, ay, pues no me quieres acompañar en mi coche. sí, Pegaba Sí. y así. sí. Y así, y y pues duró no sé cuántos años Sí, matando sí, gente totalmente. y nunca lo pudieron agarrar porque, uno, Estados Unidos era muy racista y como que Sí. no, Ted Bundy no parecía El asesino sería porque era muy chistoso. chistoso, pues muy carismático y por Sí. eso le atraía a la gente. No, y era guapo, tenía ojo claro, era muy... Sí, sí. Ese es el psicópata. Sí, sí, Pero pues no asocias a Ted Bundy con Van Gogh. claro. No, Que no, no- para nada. Por Y eso, sí, los dos. o sea, y sí, ¿no? En el libro hay un ejemplo de eso, ¿no? Ajá. De todos, hay mil. O sea, también sale aquí Bill Clinton y... Sí. Sí, mira, aquí está John F. Kennedy. Sí, salen todos. Es que yo creo que para poder ser esto sí lo he sabido, ¿no? No sé qué tan atinado sea el nombramiento, pero he sabido que la mayoría de las personas que apuntan a dirigir países Aquí sale esto o también. a tomar puestos políticos de gran nivel o que se involucran en estas como cosas magnas, ¿no? De espacios de opinión o como estos grandes puestos a gran escala, lo que sea que te guste, tienes que tener una cierta Psicopatía. desarrollada porque a una persona psicópata regulada, por decirle como le acuñamos el término ahí, es un puesto que no es muy atractivo
porque no le gusta estar en el ojo del huracán, porque no les gusta el reconocimiento, porque prefieren vidas más privadas o lo que sea que no sea estar recibiendo a cambio algún tipo de gratificación que los haga sentirse grandiosos o muy reconocidos, ¿no? En el ámbito local o nacional o mundial. Pero sí, fíjate que eso es una cosa que sí se ha discutido mucho y que sí, si te pones a observar... Todos. Sí, porque tienen que tomar decisiones de esas que son imposibles de tomar ante una persona súper empática o súper compasiva, porque pues no atinaría a decir a qué grupo es al que hay que aniquilar, ¿no? Pues esto también lo que decía el libro, era que esto es lo que más me impresionó, es, ¿ves la pregunta del tren? Sí. Entonces, sí. la palanca, ¿no? Entonces, de un lado hay 5 personas y de uno hay una. Entonces, hicieron este examen a no sé cuántas personas, unas psicópatas y otras no. Sí. Entonces, pues sí, todo el mundo dijo, no, pues yo jalo la palanca para que se vaya para una persona. Y luego llegó la otra pregunta, que era, entonces el tren va nada más en un carril y hay 5 personas. Sí. Pero tú estás atrás de un señor muy gordo. Sí. Que si lo empujas, el tren se para. Sí. Entonces ya todo el mundo empezó a decir, bueno, pues es que la palanca pues no es directamente matar a una persona. Sí. Pero ahora ya me toca a mí empujar al güey. Sí. Entonces todos los que no eran psicópatas pues fue así de que no, va a haber, pues es que ¿Cómo lo yo voy a hacer el empujar? acto de... Entonces la mayoría de la gente dijo, no, pues no podría. Y los psicópatas, que son igual, que son los políticos y los presidentes y todos los jefes de, ¿sabes? De militares. Estado, sí, mis jefes militares. Me dijeron, no, pues yo lo empujo. Sin Lo ningún empujo. problema en el mundo voy a empujar a ese señor porque uno no me cuesta. O sea, como que ellos... Sí, como calculan como en sentidos términos muy de ganancias, macabros. o sea, beneficios y pérdidas, ¿no? Ajá. Entonces, 5 personas y un gordo no se ven como 5 personas y un gordo. Sí. O sea, además como, bueno, 5,000, ¿sabes? Sí, O sea, sí. Aparte 5 vidas que ahora me deben Claro. y una que ya no. Entonces, ahora esas 5 personas me deben la vida. Claro. Porque yo tomé la decisión de empujar al gordo. Y aparte, o sea, también esta idea de tener que demeritar al ser humano al que vas a matar por alguna cualidad que claramente un psicópata no admiraría en un ser humano porque no la consideraría una enfermedad o no la La consideraría considera una cosa baja. una falta de control, una falta de O disciplina. sea, lo ve asqueroso, lo ve como cómo no puedes tener, que falta de respeto hacia tu cuerpo que puede, ¿sabes? Pero no lo ven como... No lo ven como un humano. Lo ven como una bola de grasa. Sí. Que es un asco en sus que ojos. es defectuoso, que no... Veme a mí. ¿Sabes? Por eso la mejor película que yo he visto de un psicópata es el American Psycho. Sí. Claro. Porque ese es el mejor ejemplo de a la altura que llegan estas personas. Sí. Y luego ni te das cuenta. Porque toda la gente que está junto, o sea, todos los amigos de ese güey son iguales. Sí, no, y aparte este es el mejor postulante de cómo son, porque es el más perfecto, el más bien peinado, el más articulado, el más estudiado. Pero siempre le tiene envidia a los otros güeyes. Exacto. Aunque él se vea, ¿sabes? Cuadritos, no sé qué, el otro está quedando pelón y... Sí. Pero ese güey tiene una business card que está increíble y, ¿sabes? Entonces se le da el tic. Sí. Entonces dice, bueno, ahora tengo que matar a este güey porque nadie me puede ganar a mí. Sí, mi tarjeta de presentación no puede estar peor que la de él. Ahí voy por ese güey. Es que yo creo que en las cosas que yo he visto, por ejemplo, en Oceánica me tocaba que de pronto me topaba con alguno que otro, ¿no? De los que eran, digamos, no tan regulados. Y entonces su manera de ver la vida era muy interesante porque ven las cosas como ganancia y pérdida, ¿no? O sea, todo es beneficio o desperdicio o incapacidad y capacidad. Y entonces todo el tiempo están negociando con ellos mismos y con la vida en cuanto a qué se queda y qué se va, ¿no? Una especie también de endiosamiento. Y se sienten absolutamente calificados para decidir todo. Si tú vales la pena en este lugar o no. Y si no vales la pena, eres un estorbo y hay que removerte, ¿no? ¿Cómo escogían? ¿Qué valía la pena y qué no? Era muy interesante, ¿no? Y también la manera en la que podías sugerir que pararan de afectar a otro ser humano
tenía que ver con algo que los afectara o los beneficiara directamente a ellos. Entonces, imagínate que hay uno que se dedicaba a mortificar personas físicamente, ¿no? O sea, las golpeaba, las torturaba, las intentaba matar, las desechaba, las abandonaba, las secuestraba, lo que fuera, ¿no? Y tenía un problema personal con que se le arrugara la camisa o se le manchara, porque era impecablemente blanca. Y su preocupación era cómo hacer coincidir, mortificar personas sin que se le ensuciara y se le arrugara la camisa, ¿no? Porque la labor de que su camisa fuera blanquísima, que es la camisa más blanca que he visto en toda mi vida, era porque él la lavaba, porque tenía una técnica específica para lavar esa camisa y tenía varias blancas y exponerlas al sol. O sea, era un problema para él esa pieza en su guardarropa, ¿no? Y era tan metódico que no podía con la idea de que eso tuviera algún tipo de avería, ¿no? Y entonces su discusión, que era una discusión muy apabullante para una persona que no está metida en esa forma de pensamiento, era cómo hacer lo que le gustaba hacer sin que se le afectara la percepción que él tenía de la perfección de su camisa, ¿no? Entonces yo lo escuchaba y decía, pues es muy fácil, deja de hacer lo que estás haciendo y mantén tu camisa pulcra y blanca y impecable. Y ya, es muy fácil, ¿no? No se le había ocurrido que para conservar la camisa en la mejor opción que tenía disponible era parar su actividad de mortificación. Y al principio funciona porque dice, claro, es una cosa de costo-beneficio. Si dejo de estar torturando gente, pues ya no me agarran de la camisa, no me ensucian la camisa con las manos, no embarran su cara y su labial, no. Claro, es súper evidente, ¿no? Pero luego encontraba la manera de regresar a esa actividad mortificante protegiéndose la camisa con algo que permitiera que la camisa permaneciera impecable y todo lo de la afuera que se había diseñado funcionara para que su camisa que se quedara como él quería, ¿no? Esa manera de pasar a la siguiente cosa, digamos, encontrar la solución al problema inicial es lo que los acaba matando o los acaba encarcelando o los acaba... porque no saben cómo parar. Por eso en las películas o en los documentales de psicópatas, mucho tiempo se puede interrumpir la actividad hasta que encuentran la manera de darle la vuelta a eso y continuar, pero un pelo más descuidados, tal vez queriendo ser detenidos para entonces realmente poder parar. Pero ¿eso qué podría indicar? Que tienen también capacidad empática, pero no la han desarrollado. Y por eso necesitan que alguien los cache, ¿no? Cometiendo el error deliberado que cometen. O mucha gente piensa que es porque quieren ser exhibidos como estas gentes increíbles, aunque sea en ese arte, ¿no? Pero a mí me parece más que es la otra cosa. O sea, siento que la mayoría de la gente que desarrolla rasgos psicopáticos o es un psicópata exacerbado o que se desreguló, ¿no? No ha desarrollado la suficiente empatía en el camino porque no la ha podido practicar, así como una persona muy empática y no ha practicado rasgos que lo caracterizarían como un psicópata, pues es porque no, como dices bien, no lo ha llevado a la práctica lo suficiente, ¿no? Pero igual y si se expone al sol para ambos lados, ¿no? Igual se quema, ¿no? Pero igual y no, igual y se pone suficiente bloqueador que la libra. Uno acaba taneado y el otro acaba rojo. Así. Exacto. Pues no sé, yo sí soy de la idea de que los psicópatas no hacen nada en vano. Sí, si no desperdician un solo intento ni un esfuerzo, ¿no? Nada. Entonces yo creo que después de tanto esfuerzo de que no te cachen ni nada. Sí. Ya cuando te cachan, ya ni le intentas, o sea, le intentan pelear. O sea, tipo, el Ted Bundy sí le intentó pelear, pero le intentó pelear porque quería que lo vieran. Claro. Y se quiso ver todo tranquilo y súper carismático. Sí.
Pero ya el día de que lo iban a matar, empezó a entrar en un pánico de no me pueden matar, a ver, ¿cómo? ¿A mí? ¿A yo? ¿Pero por qué? Sí, ¿sabes? Digo, yo pues ya sé que lo hice muy mal y que no sé qué, y pues se les cae el teatro. Pero entonces, ¿tú crees que eso? Porque yo creo que ese miedo a morir sí debe de estar atado a alguna característica misma de la supervivencia, pero que no es tan increíblemente desinteresada como para que no te importe ni tu propia muerte, ¿no? O sea, debe de estar atado a una cierta empatía, aunque sea que sientas por ti. Yo creo que es más el ego. Sí, puede ser. Yo creo que es más a mí no me pueden matar porque yo soy, o sea, un superhumano, ¿sabes? O sea, yo soy perfecto, yo hago todo perfecto. ¿Cómo me pueden matar? O sea, es que no están viendo lo grandioso que soy. Sí. O lo que puedo ser. Sí. Pero yo creo que, o sea, naces siendo psicópata, Sí. pero ya depende mucho de cómo creciste Uh-huh. y cómo te criaron Sí. a tu forma de ser psicópata. Hay un estudio que una vez leí que decía que tenían dos características similares puestas en dos diferentes familias, ¿no? Entonces, había dos mamás que afirmaban que desde que nacieron sus bebés, cuando los detenían siendo bebés en el regazo, la mirada de los dos bebés era muy inquietante para ellas. O sea, que sentían que algo ahí no estaba funcionando muy bien, ¿no? Y entonces, una pudo sobrepasar esa sensación de desconexión o de esa como mirada típica que sentían que era como muy agresiva o como sentían, decían en el texto que lo que sentían eran que las veían por dentro, ¿no? Como si esa mirada penetrante De llegar al alma. te llegara al alma, ¿no? Y entonces que ellas de alguna manera, pues en esa inquietud decidieron, tratar a ese hijo con distancia, aislarlo, no incluirlo tanto, tener cierto tipo de resguardo en el trato. Y la otra decía que había decidido amarlo, integrarlo socialmente, que la familia estuviera muy atenta de que el niño recibiera amor y todo. Y con el paso del tiempo, esos adultos fueron estudiados y evaluados muy de cerca, ya por especialistas, y los dos tenían el mismo diagnóstico, ¿no? Eran psicópatas, pero así... Hecho y derecho. Sí, de libro. Uno, que era absolutamente funcional, que era un psicópata socialmente integrado, tenía un puesto muy importante, era un hombre que era muy diligente, muy riguroso, muy disciplinado, dirigía unas grandes empresas, era muy rico. O sea, tenía su propia familia y todo. Y era bastante desconectado, pero no era un asesino serial. El otro, al que no lo quisieron, que no recibió amor en la infancia, que lo trataron con cierta deferencia y todo, creció para ser un asesino serial. Y se volvió muy interesante el proyecto porque decían, qué curioso que el factor del amor hizo toda la diferencia, ¿no? Eso no quiere decir, no se le quitó lo psicópata al amigo. Si no lo usan Y de no diferentes sabemos formas. si de repente es igual y puede derivar en alguna cosa trágica, pero por lo menos durante el tiempo que fueron evaluados, la diferencia era enorme por la condición de haber recibido afecto de cierta manera o nada, ¿no? Entonces, creo que, ¿qué garantías tenemos? Digo, no sé, yo creo que sería el amor, ¿no? Pero, ¿qué garantías tenemos de que las personas a nuestro alrededor que pudieran tener algún tipo de rasgo o trastorno o una condición del tipo pudieran quedarse siendo absolutamente funcionales y socialmente integrados sin que le hagan daño deliberado a ninguna persona? Y creo que la única garantía es la del amor, ¿no? Que esa siempre, como decíamos del Bad Bunny, ¿no? Bueno, pues todo lo que necesitas es amor, decían los Beatles, y yo creo que de alguna manera ahí en esta cosa se comprueba, ¿no? Pues yo sí estoy totalmente de acuerdo que nada viene incluido en la vida. Sí. O sea, no naces ya siendo un pinche loco que Sí. mata gente ni nada. Sí, Pero pues todo tiene que ver que cómo creciste. O sea, pues la gente puede decir de que no, los locos nacen locos o los malos nacen malos. sí, Yo no creo que, o sea, Osama Bin Laden era un niño estudioso,
Sí. Que estaba, o sea, era muy inteligente y de una familia muy rica. Sí. Y ya no sé, pues desde que empezó el movimiento de los güeyes estos, pues ya decidió hacer las cosas que hizo. Sí. Y Hitler igual le pegaron sus papás y nunca lo aceptaron en una escuela de arte. Sí. Y pues eso lo llevó a... Desconectarse más de lo que seguramente ya está desconectado. No, pues se fue a la guerra. Sí. Entonces la Además, guerra, le pegaban en su casa. Lo buleaban en la escuela. Sí. Entonces son muchos factores que se juntan, pero todo el mundo lo culpa a uno. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, a mí sí me... Nadie busca, solo buscan una respuesta. Pero no puede ser que... O sea, puede ser que la respuesta que busques es, bueno, sí, era malo. Pero ¿y qué pasa que todas las otras cosas que influyen en esa respuesta? Es que sí. No puede ser nada más una cosa, no puede ser porque nada más nació así. O sea, Ted Bundy, sus abuelos le dijeron que eran sus papás y que su hermana, su mamá era su hermana. Ajá. Entonces imagínate el día que se enteró fue así de... Qué confuso todo, ¿no? Entonces se le cayó el mundo y el pobre niño vivió hasta desconectado, se volvió, pues sí, pues claro, ¿cómo no iba a acabar así? Fíjate que ahorita que dices eso, hace una hora acabamos la clase en la videoacademia y pues son mujeres en prisión, ¿no? O sea, todo nuestro público son mujeres en prisión y hay muchas candidatas que llenan ese recuadro que dices tú, ¿no? Que la mayoría vienen de casas en donde la infancia pues claramente no era una infancia muy feliz, donde hay muchas condiciones de abuso de todo tipo, donde hay mucha violencia intrafamiliar, donde hay mucho alcoholismo, donde hay muchas fórmulas de abuso sexual, donde pues todo pasa, ¿no? Son de esas pinches vidas que dices, híjole, ojalá no me toque, ¿no? Y imagínate que tú naces con una condición psicopática, ¿tú cómo verías el desarrollo de ese niño con todos esos atenuantes que van a llevar a esa criatura a volverse la peor versión de lo que podría haber sido en la vida, a diferencia de si ese niño hubiera crecido en una casa totalmente diferente, ¿no? Una casa con mucha consideración, con mucho afecto, con las necesidades básicas cubiertas, con una educación formal, en un colegio en donde hubiera sido respetado y pues no, otro gallo cantara, ¿no? Entonces, sí creo que coincido contigo en este tema en donde deberíamos de poner más atención en los factores alrededor de la condición y cómo esos factores alrededor de la condición podrían mejorar la calidad de vida de la persona, que en la condición misma, que no necesariamente tiene un destino específico, a menos de que las condiciones de alrededor empujen a esa persona a una fórmula menos afortunada que la otra, ¿no? Que yo creo que sí, pobre gente, igual y le hubiera ido diferente, ¿no? Hubieran actuado de otra manera. Pues sí. Otra cosa que dice el libro o sea, este libro me gusta porque pues nunca está de un bando y tampoco está el otro. Claro. O sea, está en el medio, la derecha y la izquierda, o sea, va por todos lados. Sí. También dice que pues tiene que haber siempre tiene que haber psicópatas en la sociedad, pero de los buenos y de los malos. Sí. Porque ese es el balance. Entonces tienes que tener a unos psicópatas que hacen el trabajo sucio. Ajá. Y luego otros que se llevan la gloria. Sí. Entonces puede ser que un político haga el trabajo sucio, pero mande a otros psicópatas a hacerlo. Sí. Entonces el que se lleva la gloria es él. Ah, claro, sí, ese pero es como... Los otros lo disfrutan, porque los otros también son psicópatas. Entonces, él también no es como que él no quisiera tomar parte en el acto, nada más como está en ese puesto no puede. Lo hace a través de alguien más. Entonces te voy a pasar la cámara para que lo grabes y luego me lo mandas. Exacto. Porque yo también quiero ver. Sí. Pero pues sí, yo creo que nadie nace malo. Es imposible. La ADN del humano no es así. Uh-huh. Y puedes tener la cosita de la empatía un poquito más chiquita, pero eso no significa que no puedes crecer en una casa amorosa, considerada. Entonces yo no sé si eso puede cambiar totalmente el desarrollo o si ya nace sin empatía, pues se queda así para siempre. A lo mejor y tu tarea de esta semana o en la escuela y eso, acércate con alguno de tus profesores que atiendan las materias que tienen que ver con esto, ¿no? Las teorías de la personalidad y esas cosas, para que le preguntes,
o sea, desde su óptica, ¿qué opina? O qué experiencias ha tenido? Porque hay mucho material de esto y nunca he leído algo que sea determinante, o sea. Pues que no hay. Ajá, hay formas de verlo. Es que el cerebro es... Sí, formas de aceptar una cosa y otra. Y hay un libro que se llama La ciencia del mal, que escribió un autor de apellido Baron Cohen, como el de la película, como el autor de la película. Digo, como el actor de la película que se llama Sacha Baron Cohen. Creo que es su primo hermano o es su hermano, no estoy segura. Pero The Science of Evil se llama el libro, La ciencia del mal. Y el libro explora de manera muy puntual y muy, muy bien documentado todas las características de los 0 grados de empatía, ¿no? Que es lo que él propone como lo riesgoso. Ajá. Ese libro, habla de los 0 grados de empatía, tiene una condición muy particular porque dice que tú, con el paso del tiempo y dependiendo del entorno en el que vives y la condición en la que te toca nacer, y claro, la biología, tu biología o tu fisionomía o la forma en la que tu familia educa o el daño que hayas recibido, va determinando con cuántos grados de empatía te vas quedando en el camino. Y dice que el peligro más grave en la humanidad es que te quedes con 0 grados de empatía como producto de las circunstancias de tu vida, ¿no? Y la suma de eso. Entonces, él pone a toda esta gente que es asesino serial, y está ahí Hitler, y están todas estas gentes que son diseñadores de genocidios y asesinos seriales que son conocidos y están documentados y todo. Y dice que el factor común entre esa gente es que se quedó sin ningún grado de empatía disponible que le hiciera llegar a la conclusión de que a lo mejor el actuar o la forma en la que se estaba relacionando con otras personas no era la óptima, ¿no? Ahora, ahí hay una frase que subrayaste, que creo que vale la pena que con esa cerremos el podcast. La frasecita esa que decía que hablaba de dormir tranquilo, ¿no? O sea, que... ¿Ya sabes cuál? Sí, a ver, a ver si la encuentras ahí. Entonces, la capacidad intelectual sola es una forma elegante de quedar segundo. Me dijo el ejecutivo de éxito. Recuerde que no lo llaman cucaña por nada. El camino hacia la cima es duro, pero es más fácil trepar si te apoyas en otros. Ajá. Y es mucho más fácil si los demás piensan que son ellos los que están sacando algo. Ah, claro. Y luego dice, lo mejor de la insensibilidad, explica Moulton, es que te deja dormir mientras que otros no pueden. Claro, ese es mi punto. O sea, si el camino de la insensibilidad es lo que tú puedes pensar en todo lo malo que hiciste. Sí, y te puedes dormir en paz. Y nada más pasa. Sí, porque no consideras que es malo lo que hiciste. Porque nada más piensas que fue algo que pasó y ya. No estás pensando en, ay, no. O que tú estás haciendo algo por beneficiar a la sociedad, o que tú estás salvando. No, pues yo lo estoy haciendo bien. Claro, una condición. Fíjate que estoy pensando que la película del Joker, la de Joaquín Phoenix, deberíamos de verla desde el análisis del libro para ver, porque sabemos que se comporta como se comporta por esa erosión, ¿no? Que esa es una erosión social. Tiene miles de ejemplos de cómo se fue quedando sin grados de empatía, porque el entorno lo obliga o lo pone en una condición deplorable, ¿no? De existencia. ¿Y qué pasaría si asumimos que ya nace siendo un psicópata y el entorno, lejos de beneficiarlo o ayudarlo, lo acaba destruyendo? No, y por eso se convierte en este güey que va a poder dormir tranquilo, sabiendo todo lo que hizo mal y no le va a importar, como dices tú, lo va a ver pasar y ya. Porque se lo ganaron los demás. Se lo ganaron. Eso es lo que él dice, ¿no? Sí, los... You get what you fucking deserve. Exacto. Pues sí. Entonces, mijito. Sean psicópatas regulados. Si son psicópatas, regúlense. Y si tuviéramos rasgos psicopáticos, valdría la pena averiguar cuáles son. Ese libro, a ver, ponlo otra vez por si alguien no lo... Ese es en la pantalla. ¿Sí? Se llama La sabiduría de los psicópatas y es de un autor que se llama Kevin Dutton. Con doble T. D-U-T-T-O-N. Es un libro, está en español, entonces está padre. Yo me lo compré en la librería esa que está en el centro comercial. ¿En el péndulo? Ese. En el péndulo. Lo deben de vender en diferentes lugares, sí. Y también creo que vamos a revisar la película del Joker, tú y yo,
Y el siguiente jueves vamos a traer lo que nosotros ya la hemos visto muchas veces, tenemos muchas notas lecturas, ¿no? De esa película que a Santiago y a mí nos intriga muchísimo. Pero creo que lo vamos a hacer ahora con este nuevo lente y a ver de esa mirada cómo nos podemos nosotros incluso identificar con rasgos psicopáticos y qué pasaría si esos rasgos psicopáticos, lejos de poderlos entrenar para la regulación, ¿no? O para la reinserción social, ¿qué pasa si esos rasgos nos han empujado en algunas ocasiones o en qué ocasiones, y si las tenemos identificadas o no, a actuar de manera muy equivocada, ¿no? Y si hemos podido dormir con eso. Sí. Eso va a estar padre saber. Bueno, les mandamos besos. Nos vemos la semana que entra, jueves, ¿no? Le tengo que picar a esto, detener la grabación. Muy elegante. Mijito, ¿quieres agregar algo más? No, nada, yo estoy muy feliz con lo que ya dije. Me siento muy contento. Bueno, les mando besos. Nos vemos el jueves de la siguiente semana. Chao. Bye. Beso.